vamos a invitar a todos a dar una recorrida muy especial por uno de los barrios más tradicionales de Buenos Aires y con mucha historia. Hoy vamos a visitar el mercado de San Telmo. ¡Vamos! En el sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires se encuentra uno de los barrios más antiguos, bonitos y que es visita obligada para los turistas urbanos. Es el mágico San Telmo. Los fines de semana sus callecitas angostas se transforman gracias a su feria, pero hoy vamos a visitar un lugar especial. En la esquina de las calles Bolívar y Carlos Calvo se encuentra su entrada principal. Estamos hablando del mercado de San Telmo, una de las visitas imperdibles en las que se respira la esencia de Buenos Aires. Dale, te invitamos a descubrir todos sus secretos. Recorrer sus pasillos, además de ser un viaje en el tiempo a otras épocas, es una verdadera experiencia a los sentidos. Te aconsejo dejarte llevar por sus colores, sabores y aromas. Por Dios, quiero ese pan. Pan de campo. El mercado de San Telmo se divide en dos partes. Una sesión es de gastronomía y la otra sesión es de antigüedades. En realidad podríamos decir que se divide en tres, ya que aunque son pocos, aún quedan varios puestos dedicados a los productos de almacén, como frutas, verduras y carnes. Así que también lleva tu bolsa de compras que algo delicioso está esperando por ti. El principal atractivo del mercado son sus tiendas de antigüedades. Algunas están bien diferenciadas ya que trabajan una determinada temática, como por ejemplo los juguetes antiguos. El lugar es ideal para los coleccionistas y nostálgicos. Hay de todo, y abarcan épocas de nuestros abuelos, padres y de nuestra propia niñez. Encontrarás muñecas, juguetes, algunas piezas históricas y por qué no algunos jueguitos electrónicos que para nosotros son retro o vintage. Un pasaje ida directo a nuestra infancia. También hay mercerías. Revolviendo en ella podrás encontrar los botones de ese saco que heredaste de alguna tía o abuela. Allí mismo podrás encontrarlo. Internarse en los anticuarios del mercado de San Telmo es sumergirse en la historia de nuestro país. Las piezas que allí encontrarás hablan de nuestras costumbres. Por otro lado, para los que nos gusta la fotografía como a mí, les dejo un consejo al visitar el mercado. No a todos los dueños de anticuarios les gusta que tomen fotografía de sus vidrieras. Por ello, y para que no tengas un altercado o un mal momento, asegúrate o pedile permiso para tomar fotografías. La mayoría accede sin problema. Tanto paseo nos dio hambre y entre las muchísimas opciones que ofrece el patio de comidas, nos decidimos por el street food suizo. Probamos la raclette, un plato típico de la cocina callejera helvética, aunque un poco adaptado a nuestros sabores locales, sumamente recomendable.
qué tan rico es. Está muy comentado que es uno de los lugares que tenés que venir sí o sí si venís acá al mercado de San Telmo. Para mí va a estar buenísimo porque tengo... Ahora, sí, son las 3 y pico de la tarde y estamos, te digo, después de la recorrida con un poquito de hambre. Así que bueno, vamos a ver qué onda con eso. Yo me juego como que va a estar bueno. Quiero ver el corte, amor. El corte de eso, a ver cómo es. ¿Corte? Sí, por Ahora favor. te digo. Comentame. Esto es un espectáculo. No hay con qué darle. Provecho. El tiempo en el mercado pasa rápido, te lo puedo asegurar. Entramos por la mañana y cuando nos descuidamos se nos hizo la tarde. Al salir por la calle Defensa nos encontramos con una grata sorpresa, la gente de la agrupación Sandomblé, banda de percusión que le pone una energía impresionante, con esa inigualable mezcla de sonidos de samba, reggae, funky y ese saborcito rioplatense. Gente maravillosa. Despedimos del mercado de San Telmo, uno de mis lugares favoritos y mágicos de Buenos Aires. Espero que te haya gustado el video. Si es así, danos un like y te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Y por qué no, ayudarnos a difundir más a los que somos nuevos creadores de contenidos. Te esperamos en el próximo video. Adiós.